Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos los que vamos a hacer el repaso de estas videoclases. El día de hoy vamos a hacer un repaso de biología. Mi nombre es Williams Maita y un especial saludo para los estudiantes de la Academia Newton, ¿de acuerdo? Muy bien, el tema que vamos a llevar el día de hoy es generalidades de biología, el primer tema de preparación del PCA para el ingreso a la universidad. Y al final de la clase vamos a hacer un plus para todos los que nos siguen hasta el último minuto de la videograbación, ¿de acuerdo? El contenido del tema vamos a partirlo en tres partes, en un resumen, un desarrollo completo y un plus que va a ser al final. Espero te encuentres listo, que vamos a empezar. Muy bien, vamos a irnos con el resumen del tema, un repaso rápido, fast, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar diciendo que la biología es una rama de las ciencias naturales que etimológicamente va a venir del griego bio, que significa vida, y logos, estudio o tratado, ¿de acuerdo? Es una ciencia no exacta que va a estudiar a la vida. El término biología fue acuñado en el año 1800 y fue divulgado por el biólogo Jean-Baptiste Lamarck, ¿de acuerdo? Es una ciencia que va a estudiar las leyes de la vida y a los organismos. Va a estudiar su forma, su función, su estructura, etcétera, etcétera. Y para esto se ayuda de otras ciencias, ¿de acuerdo? Que la biología es un mundo muy amplio. Tenemos a la botánica, que va a estudiar a las plantas, la zoología, los animales, la microbiología, que va a estudiar los organismos microscópicos que no los voy a poder ver a simple vista, como las bacterias, protistas, hongos, etcétera, etcétera. La ecología, que va a estudiar a la relación de este organismo con el medio ambiente, la anatomía, que la va a estudiar a nivel estructural, a nivel macroscópico, en este caso, la fisiología, que va a estudiar el organismo en relación a su función. La genética, que va a estar en relación con la herencia. La citología va a estudiar estos organismos a nivel microscópico, en este caso en la célula específicamente, y a nivel de los tejidos lo hace la histología. La embriología va a estudiar nuestros organismos en su desarrollo y crecimiento, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo la biología se va a combinar con otras ciencias como la química y la biofísica para poder entender cómo está compuesto estructuralmente y cómo funcionan estos organismos, ¿de acuerdo? Tenemos a la taxonomía, que igual es una subdivisión de la biología que le va a ayudar a clasificarla en categorías jerárquicas y organizarlas, ¿de acuerdo? Vamos a ver los niveles de organización de la vida. Tienes que aprenderte esta secuencia donde partimos de lo más básico y llegamos hasta lo más complejo, ¿de acuerdo? Todo inicia a nivel químico, donde átomos se van a combinar y van a formar moléculas. Las moléculas van a formar parte de otras estructuras más grandes, como la célula. Célula es un mundo que lo vamos a ir estudiando poco a poco y lo van a hacer en casera. Un conjunto de células similares y que cumplen una misma función. Le van a dar un tejido, un conjunto de tejidos similares, un órgano, un conjunto de órganos similares, son sistemas, y estos a su vez van a formar aparatos, y los aparatos van a terminar formándome ya un organismo complejo multicelular, un individuo, ¿de acuerdo? Varios de estos organismos similares van a darme una población que van a vivir en una determinada área y donde van a relacionarse con otras poblaciones de otras especies, como por ejemplo tenemos aquí plantas, y esa combinación de poblaciones van a dar lo que es la comunidad, y un conjunto de comunidades ya a nivel del todo lo que es el planeta Tierra me da la biosfera o ecosistema, ¿de acuerdo? Esta es la clasificación jerárquica por categorías dada por la taxonomía, de lo más grande a lo más pequeño, ¿ok? Muy bien, vamos a ver también que vamos a tener 6 reinos: el reino vegetal, plantas, reino animal, reino bacteria o eubacteria también llamada, las arqueas, los protistas y los hongos, y vamos a ver cómo estos 6 reinos van a estar agrupados en 3 dominios: el dominio bacteria, arquea y eucaria, ¿ok? Bacteria, que agrupa el reino bacteria o eubacteria; el reino arquea, que agrupa el reino arquea, dominio arquea, y el resto que no mencioné al dominio eucaria. También vamos a ver
cómo ver un sistema binominal de clasificación para darle un nombre científico a estos organismos. Este se basa principalmente en el género y la especie. De acuerdo, género y especie, donde la primera palabra inicia con mayúscula, la segunda en minúscula, tienen que estar en cursivas y generalmente van subrayadas. Listo, ya se fue el resumen fast, espero que les ayude a repasar. Ahora vamos al desarrollo completo del tema, ¿de acuerdo? Entonces partimos de acá, donde dijimos que la biología es una rama de las ciencias naturales, ¿de acuerdo? Que etimológicamente va a derivar del griego bio, que significa vida, y luego estudio o tratado. La biología es una ciencia no exacta, ¿de acuerdo? Que generalmente va a estar habituada a cambios, siempre va a haber cambios. Como les digo siempre, muchachos, en las clases, ¿verdad? En medicina, lo que hoy puede ser una cosa, el día de mañana puede ser otra. Y de ahí es que los médicos tenemos que ir siempre actualizándonos constantemente, ¿verdad? Y bueno, para recordarles, ¿no? De sus casitas nosotros nunca vamos a terminar de estudiar, vamos a descansar cuando estemos bajo tierra, ¿de acuerdo? Pero todo lo que vamos a llevar y lo que van a vivir realmente es algo muy hermoso. Continuamos. La biología entonces fue un término acuñado en Alemania en el año 1800 y divulgado por este señor, Jean-Baptiste Lamarck. ¿De acuerdo? Va a estudiar lo que son las leyes de la vida y a los organismos vivos que lo conformen. ¿Cómo los va a estudiar? En relación a su forma, a su función, en relación con su herencia, los va a clasificar, va a estudiar los fósiles que hayan dejado, va a estudiar las estructuras macro y microscópicas de estas, y como les mencioné un poco previamente, se combina con otras ciencias como la química y la física para poder entender más cómo es que está conformado estructuralmente este organismo, o poder ayudarnos a entender los fenómenos físicos funcionales que suceden en estos organismos, ¿de acuerdo? La bioquímica lo estudia a nivel de átomos y moléculas. Vamos a ver diversas reacciones enzimáticas, etc. Es una materia muy hermosa que la van a llevar en carrera. La biofísica, que generalmente la estudiamos con la fisiología, igual me ayuda a entender varios fenómenos. Por ejemplo, en el proceso de transmisión eléctrica entre las neuronas, es algo realmente muy interesante, ¿de acuerdo? Continuamos con este capítulo. Vemos que la biología se va a dividir en más ciencias y estas a su vez van a tener un campo de estudio propio, ¿de acuerdo? La botánica va a estudiar a las plantas, la zoología lo va a hacer con los animales, la microbiología va a estudiarme a los organismos microscópicos, aquellos que no los voy a poder ver a simple vista. Ejemplo, aquí van a estudiar más adelante algunos parásitos, algunos protozoarios, algunas bacterias, algunos virus también, ¿de acuerdo? La ecología estudia la relación de este organismo vivo con su medio ambiente. Vamos a estudiar estos organismos a nivel estructural macroscópico con la anatomía, ¿de acuerdo? Es un estudio macroscópico estructural de los organismos vivos, donde es muy bonito porque todo lo que estudiamos lo vemos con nuestros propios ojos, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar también van a llevar esta materia, la materia de fisiología, donde estudia cómo funciona este organismo a nivel macro y microscópico, y es aún más hermoso porque lo vemos de manera dinámica, cómo está trabajando ese organismo para que pueda realizar todas sus funciones, ¿de acuerdo? Continuamos, tenemos la genética, de acuerdo, que va a estudiar la herencia y cómo se transmite de una generación a la otra y las posibles alteraciones que pueda haber en ese proceso. Estudiamos también a nivel estructural a los organismos vivos, pero ya a nivel histológico, a nivel microscópico, ¿de acuerdo? Y eso se encarga la citología, estudia la estructura de una célula a nivel microscópico. Ya a nivel de tejidos lo hace lo que es la histología, el desarrollo de un organismo desde el útero de la mamá hasta que ya sale y se hace más grande, se hace cargo lo que es la embriología. Dijimos que se combina con otras ciencias como la química para poder estudiar estos organismos a nivel
atómico y molecular y darme los últimos avances en tecnología, ¿verdad? La taxonomía, que me va a ayudar a poder clasificar a estos organismos vivos. Muy bien, vámonos con los niveles de organización de la vida, ¿de acuerdo? Y partimos de lo más básico, como dijimos, el nivel químico, donde vamos a ver átomos. Los átomos se van a combinar y van a darme moléculas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, miren acá, vamos a ver átomos de hidrógeno y de oxígeno, se van a combinar y van a darme una molécula, en este caso el agua. Ahí vamos a ver que hay muchas más moléculas que se van a combinar y van a formar parte de otras estructuras. ¿De acuerdo? Las moléculas se combinan y me dan células. Vamos a ver más adelante y van a ir estudiando por su cuenta también que van a haber organismos unicelulares, es decir, que están formados por solamente una célula, y como va a haber otros más complejos formados por más células, los pluricelulares. Una célula es una unidad básica, funcional y estructural de un organismo vivo, ¿de acuerdo? Un conjunto de células que cumplen una misma función y sean similares van a formarme los tejidos. Un conjunto de tejidos similares va a formarme órganos. Un conjunto de órganos va a darme lo que son los sistemas. Los sistemas van a formarme a su vez aparatos. Eso no lo puse acá, ¿verdad? Pero es algo que valdría la pena recalcar. Los sistemas son un conjunto de órganos homogéneos, similares, ¿de acuerdo? Pero la diferencia con los aparatos es que estos están formados por órganos, pero ya no son semejantes entre sí, ya son heterogéneos, ¿de acuerdo? Y estos a su vez me van a formar sistemas y aparatos, ya organismos complejos, multicelulares como tal. Y estos ya me van a, si son similares, me forman una población. Y aquí vemos un esquema muy bonito, ¿verdad? Vamos de átomos a moléculas, de moléculas a células. Aquí les menciona los osteocitos, ya donde escuchen el término cito significa célula. Hueso es osteo. ¿Cómo se llama la célula del hueso? Es el osteocito, un conjunto de células similares. En este caso, un conjunto de osteocitos me va a dar un tejido, el tejido óseo. Ahora el tejido óseo me vaya a conformar una estructura un poco ya más grande, un órgano. Este me va a formar a su vez un conjunto de estos huesos y a un sistema esquelético, ¿verdad? Que sería un órgano. Y estos ya van a darme un organismo ya más complejo, ¿de acuerdo? En este caso es un lobito, ¿verdad? Y un conjunto de estos organismos similares me da una población, hay familia de lobos, ¿verdad? No hay donde perderse, pero vamos a tener muchas poblaciones de las plantas y de otras especies. Un conjunto de varias poblaciones me va a dar una comunidad. Y un conjunto de comunidades, un ecosistema. Y un conjunto de ecosistemas ya a nivel de todo el globo terráqueo me va a darme la biosfera o ecosfera. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuemos, vamos con lo que es la organización de los seres vivos, cómo van a estar organizados estos, y vamos a ayudarnos de lo que es la taxonomía, como dijimos previamente. Esta va a ayudarnos a poder clasificar jerárquicamente en categorías, ¿de acuerdo? Y donde vemos desde lo más grande hacia lo más pequeño. Dentro de los reinos, los dos más importantes que estudiamos, reino animal, reino vegetal. Tenemos por debajo de estos reinos el filium, con sus subtipos subfilium. También dentro de los subtipos encontramos a la clase, el orden, que va a ser un conjunto de familias, la familia, que va a ser un conjunto de especies. Y vamos aquí, llegamos a lo más básico, ¿verdad? Género y especie, donde van a ser organismos estructural y funcionalmente similares, ¿de acuerdo? Tal vez puedan preguntarles en este orden, entonces tómenlo muy en cuenta, ¿de acuerdo, muchachos? Muy bien, pues continuamos. Ahora vámonos a lo que es el sistema binominal de nomenclatura, ¿de acuerdo? Este se va a basar principalmente en lo que es el género y la especie.
Este sistema binominal de nomenclatura fue propuesto por este señor Carolus Linnaeus en el año 1753, y aquí a manera de ejemplo, donde le vamos a dar el nombre científico a uno de estos organismos. En este caso vamos a tomarnos de ejemplo a nosotros, ¿de acuerdo? Donde el género, donde la primera palabra, la primera letra siempre debe empezar con mayúscula y el resto debe ir en minúsculas, generalmente va en letra cursiva y subrayado, ¿de acuerdo? Y bueno, a modo de ejemplo, aquí la clasificación de un humano como tal pertenece al dominio Eukarya. Vamos a ver en unos momentos los dominios: reino animal, tipo vertebrado, clase mamíferos, orden primates, familia homínidos, género Homo, especie sapiens, el nombre científico Homo sapiens y bueno, el nombre vulgar de humanos. Vamos a ver lo que son los reinos. Actualmente tenemos a 6 reinos: las arqueas, las eubacterias o bacterias, el reino protista, el reino micota, fungi o los hongos, el reino animal y el reino vegetal, las plantas, ¿de acuerdo? Empecemos con estos dos, las arqueas y las eubacterias. Ambos van a estar formados por organismos unicelulares, ¿de acuerdo? Es decir, solamente están formados por una célula. Son bacterias procariotas ambas, y en el siguiente capítulo vamos a estudiar las células procariotas y las eucariotas. Las procariotas, pro significa antes, cario, núcleo, es decir, estas no van a tener núcleo, y organelos, ¿de acuerdo? Muy bien, los organelos son pequeñas estructuras que le ayudan a cumplir su función a una de estas células, ¿de acuerdo? Que igual vamos a estudiar más adelante. Muy bien, las arqueas están formadas por estas estructuras unicelulares, son bacterias procariotas y que en el periodo evolutivo son muy distintas a las eubacterias. A estas se las vio generalmente en lugares muy primitivos, ¿de acuerdo? En las eubacterias van a tener una característica estructural que la va a diferenciar de las arqueas, ¿de acuerdo? Es que en la pared celular de esta bacteria va a presentar un compuesto, se va a llamar el péptidoglicano, ¿de acuerdo? Va a presentar al péptidoglicano y este no lo va a poseer las arqueobacterias. Y estas bacterias, eubacterias, presentan ácidos nucleicos, DNA y RNA, donde el RNA del tipo transferencia de las eubacterias van a tener una secuencia diferente de nucleótidos, ¿de acuerdo? Entonces esas son dos diferencias entre eubacterias y arqueobacterias: péptidoglicano en su pared y una secuencia diferente de nucleótidos en su RNA de transferencia. Muy bien, continuemos. Vamos a ver al reino protista. En este caso ya van a estar formados por organismos unicelulares. Algunos van a ser unicelulares y otros van a ser multicelulares, ¿de acuerdo? Al igual que el reino fungi micota, donde encontramos a los hongos y levaduras, que igual pueden ser uni o multicelulares. Los protistas, dentro del reino protista vamos a encontrar a los protozoarios, algas, mohos acuáticos, también llamados oomicetos, y mohos viscosos, ¿de acuerdo? Miren este bonito ser. Es un protozoario, esta es la Giardia lamblia. Micota o fungi encontramos a los hongos y levaduras. Una principal diferencia entre el reino micota, fungi y el reino vegetal, por ejemplo, que tienen un cierto parentesco, pero es que el reino micota no va a realizar lo que es la fotosíntesis, es decir, no va a conseguir sus nutrientes a través de este proceso, sino va a utilizar unas enzimas digestivas que van a degradar a organismos y así los van a absorber, ¿de acuerdo? El reino animal, donde van a ser multicelulares y bueno, y como característica es que no generan su propio alimento y dependen de los otros reinos para poder sobrevivir. El reino vegetal, donde estos organismos sí van a realizar lo que es la fotosíntesis, que es el proceso por el cual
los fenómenos luminosos son convertidos en energía. ¿Listo? Muy bien. Entonces continuemos. Y bueno, y los virus. Que los virus no van a pertenecer a ninguno de estos reinos como tal. ¿De acuerdo? Son organismos acelulares. Bueno, en sí no se los considera organismos vivos a los virus. Son más seres parasitarios. Es decir, que van a depender de células, bacterias o células de reino animal o vegetal para poder sobrevivir. Y estructuralmente, si bien van a tener ácidos nucleicos, van a ser solamente o del tipo DNA o del tipo RNA en su estructura, ¿de acuerdo? Y bueno, espero tomen buenos apuntes, pónganle pausa para poder copiar. Bueno, vamos a avanzar un poco rápido en el video para poder terminarlo, ¿de acuerdo? Entonces continuamos. Bueno, aquí no lo mencioné, pero igual hay otras estructuras, al igual que los virus, que no pertenecen a estos reinos, como los priones. Bueno, vámonos a lo que son los dominios. El señor Carl Wohlfs en 1990 los propuso, y este va a agrupar a los reinos que vimos anteriormente, y tenemos 3 dominios: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. El dominio bacteria, que va a estar formado solamente por el reino eubacteria o bacteria. El dominio arquea, que va a estar formado solamente por el reino arquea, y el dominio eucaria solamente, bueno, este va a estar formado por el resto, por los otros 4, el reino protista, el reino micota, el reino planta o vegetal y el reino animal. ¿Listo? Muy bien. Y bueno, con eso habríamos finalizado. Era un tema muy sencillo, pero quería explicarles un poquito de esto de biomoléculas. No vamos a hacerlo a profundidad por el objetivo del capítulo y su estudio de ahora, de este momento, pero vamos a llevarlo más básico que deberías comprender, ¿de acuerdo? Que nos va a ayudar a entender los demás capítulos que vamos a estudiarlo más adelante. Las biomoléculas, bio significa bio, ¿verdad? Y moléculas van a ser estructuras que van a estar relacionadas con un organismo vivo, van a cumplir un rol biológico con los organismos vivos, con las células. Las biomoléculas van a estar formadas a su vez por bioelementos, ¿de acuerdo? Estos pueden ser microelementos o macroelementos. Dentro de los micro van a estar estos compuestos químicos. Como mnemotécnico, chompa, bueno, nos ha fallado la última: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿de acuerdo? Entonces, lo más básico que estaría formado un organismo sería por estos compuestos químicos, que te los puse acá, y estos se van a combinar y van a darme estructuras más grandes. Dentro de estas, por ejemplo, te voy a mencionar estas 3 ahora: proteínas, hidratos de carbono y lípidos. ¿De acuerdo? Las proteínas van a estar formadas por un conjunto de aminoácidos, ¿de acuerdo? Los aminoácidos se combinan y me van a dar proteínas. ¿Cuántos aminoácidos deben combinarse para formarme una proteína? 100 o más, ¿de acuerdo? Muy bien. Las proteínas van a ser una fuente de energía, van a formarme parte de estructuras. Vamos a estudiar más adelante célula y otras estructuras donde van a estar formados por proteínas. Bueno, algunos tipos de proteínas forman enzimas. Las enzimas van a cumplir o van a estar en medio de las reacciones químicas, actuando como biocatalizadores. Vamos a ver a proteínas que van a cumplir la función de transportadores, donde van a llevar a otra estructura a otro determinado lugar. Ejemplo, la albúmina. Vamos a tener a proteínas que van a actuar como hormonas, como mensajeros químicos. Van a ir de una célula a otra célula para enviarle un mensaje y que cumpla una determinada función. ¿De acuerdo? Entonces, aminoácidos me van a formar proteínas. Aminoácido más aminoácido me da un dipéptido, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Los hidratos de carbono o carbohidratos. Estos van a representarme la principal fuente de energía de un organismo vivo, ¿de acuerdo? Eso ténganlo muy en cuenta.
porque nuestra dieta principalmente está dada por hidratos de carbono. Van a también formar una reserva energética de estos organismos vivos. También van a formar parte de estructuras. Vamos a ver más adelante célula donde hidratos de carbono van a estar metidos en su estructura. También van a, como me forman parte de células, van a estar en relación íntima con lo que es el sistema inmune. ¿Listo? Y dentro del representante más importante de los hidratos de carbono vamos a tener a la glucosa. Incluso vamos a dedicarle un capítulo especial a lo que es el catabolismo de la glucosa. Incluso está subido en mi página de YouTube, donde puedes ver el catabolismo de la glucosa, ciclo de Krebs, glucólisis, cadena de transporte de electrones, etcétera, etcétera. Te los recomiendo mucho. Ve ese video, te va a ayudar mucho a entender el capítulo de fisiología celular, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos con hidratos de carbono. Vamos a ver que los hidratos de carbono, su unidad básica van a ser los monosacáridos, ¿de acuerdo? Los monosacáridos van a combinarse entre sí y van a dar disacáridos, días 2, monos 1. Los disacáridos se van a combinar y van a darme oligosacáridos. Los oligosacáridos se van a combinar y van a darme los polisacáridos, ¿de acuerdo? Y este pequeño ejercicio, que es bueno que te lo sepas. ¿Cuáles son los monosacáridos más importantes que tenemos? Glucosa, fructuosa y galactosa, ¿de acuerdo? Y de la combinación de estos monosacáridos vamos a tener disacáridos. Glucosa más glucosa, tenemos al disacárido maltosa, ¿de acuerdo? Glucosa más fructuosa, la sacarosa. Glucosa más galactosa, lactosa, ¿de acuerdo? La maltosa, que la vemos en la bicervecina, por ejemplo, en la cerveza. La sacarosa, que sería el azúcar refinada, ¿verdad? Es azúcar común. Y la lactosa, que la vemos generalmente en la leche. ¿Listo? Lípidos. Estos van a estar formados por un glicerol más ácidos grasos. Van a representar una fuente de energía, una reserva y una fuente de energía. También van a formarme estructuras. Vamos a ver proteínas, hidratos de carbono y lípidos en células, en su estructura. A uno de los tipos de los lípidos, que se llama colesterol, que también es muy importante, que va a formar parte de hormonas. Las hormonas van a estar formadas por proteínas, por lípidos, incluso también por hidratos de carbonos. El colesterol va a formar parte de vitaminas, A, D, K, etcétera, van a formar parte de seres biliares, y cada una de estas estructuras también van a cumplir una función, ¿de acuerdo? Y bueno, también tenemos a los ácidos nucleicos dentro de las células, dentro de los núcleos, dentro de los cromosomas, ¿de acuerdo? Tenemos dos tipos, el DNA o ADN y el ARNA. Ambos van a estar formados por un azúcar pentosa, un azúcar de 5 carbonos, que en el caso del DNA se llama desoxirribosa y en el caso del RNA es solamente ribosa. Está formado por bases nitrogenadas, ¿de acuerdo? Y aquí como mnemotécnico, para que nunca te lo olvides, mira, el ADN, ¿cuáles son sus bases nitrogenadas? A, G, T, C. Listo, la adenina, guanina, timina y citosina. La adenina siempre está unida a la timina, la guanina siempre está unida a la citosina. En el caso del RNA o ARN no existe lo que es la timina, y en vez de la timina está el uracilo. Entonces la adenina no se combina con la timina, sino con el uracilo, y la guanina con la citosina. Otra diferencia es que el RNA solo tiene una hebra, es monocatenario. En cambio el DNA tiene 2 hebras, es bicatenario. ¿De acuerdo? El DNA y RNA está formado por nucleótidos. Y también tenemos a los nucleósidos, ¿de acuerdo? Un nucleótido está formado por un azúcar pentosa de 5 carbonos, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Y un nucleósido solamente por un azúcar pentosa de 5 carbonos y una base nitrogenada. ¿De acuerdo? Bueno, espero que esto te ayude a comprender un poco más los temas siguientes que vamos a llevar. Si bien no lo hice muy extenso, es lo básico que deberías poder comprenderlo, ¿de acuerdo? Un biomoléculas es un mundo entero. Y bueno,
ya finalizamos. Espero que te haya gustado la clase. Si te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. También puedes ver las publicaciones que hago en Facebook a través de este grupo. ¿De acuerdo? Y bueno, me despido de los estudiantes de la Academia Newton que están repasando desde su casita y